Hola a todos y todas, me llamo Raquel Pastor y pertenezco a la Universidad de León. Y junto a los profesores David Bartolomé, Francisco Javier del Pino y Carolina Blanco, les presento este trabajo titulado Análisis de la percepción docente sobre las posibles carencias educativas adquiridas por el alumnado de Física y Química de segundo de la ESO durante la docencia telemática debida a la pandemia COVID-19 en el curso 19-20. Vamos allá. Como todos ya recordamos, el pasado 11 de marzo de 2020 fue declarado en España el estado de alarma, abocándonos a un confinamiento que intentará frenar la rápida propagación del virus COVID-19. Esta nueva situación nos forzó a todos a intentar adaptarnos y continuar con la vida normal más allá del confinamiento. Y una de esas adaptaciones más significativas fue la tomada en el ámbito educativo, ya que de un día para otro, administraciones, centros educativos, docentes y alumnos tuvieron que adoptar un nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje no presencial. De esta manera, en Castilla y León, el tercer trimestre del curso del confinamiento estuvo regulado por una instrucción ordenada por la Consejería de Educación, en la cual se planificó una actividad educativa que garantizara el derecho a la educación con el principal objetivo de consolidar lo ya aprendido hasta el momento y priorizar el aprendizaje de los contenidos más esenciales. Además, el Real Decreto 1105 del 2014 de la antigua Ley Educativa LOMCE recogía las competencias clave que los alumnos debían adquirir a través del currículo básico de educación secundaria obligatoria y bachillerato. Estas competencias son la comunicación lingüística, la competencia matemática y en ciencia y tecnología, la competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y la competencia en conciencia y expresiones culturales. ¿Y qué pasa con la docencia no presencial? Pues si bien en los últimos 10 años ya se estaba trabajando por parte de las administraciones y centros educativos en instaurar y aplicar las herramientas tecnológicas para complementar la docencia presencial, en la práctica realmente solo en el ámbito universitario estaban siendo utilizadas y por tanto sus alumnos ya estaban relacionados con ellas y de alguna manera ya eran autónomos en su uso. Sin embargo, en el ámbito de secundaria y bachillerato, estas herramientas eran más escasas o realmente no eran utilizadas por la comunidad educativa. Y esto, llegado el momento del confinamiento, mostró una realidad en la que los alumnos, por desconocimiento de su uso, no eran realmente autónomos, dificultándose bastante la tarea educativa. En cuanto a la organización de los contenidos de física y química en secundaria y bachillerato, esta materia se imparte en ambos ciclos de educación secundaria y también en primero de bachillerato. Y ya es en segundo de bachillerato cuando se divide en dos materias distintas, física por un lado y la química por otro. En el primer ciclo, que engloba para física y química los niveles de segundo y tercero de la ESO, la materia está enfocada a la alfabetización científica de los alumnos, es decir, que sirve para que afiancen y amplíen los conocimientos que ya adquirieron en la educación primaria sobre las ciencias de la naturaleza y poder así dotarlos de las capacidades específicas que necesitan para que puedan afrontar esta disciplina en profundidad en el segundo ciclo de la ESO y también en bachillerato. Como podemos observar en la pantalla, el currículum de segundo y tercero de la ESO, establecido por la LOMCE, sigue siempre un esquema de 4 bloques que están relacionados entre sí para ambos niveles. El primer bloque, denominado la actividad científica, es común a todos los niveles de la ESO y está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento. En el bloque 2 de segundo de ESO se aborda el concepto de materia desde un enfoque macroscópico, es decir, que se estudia el conocimiento de sus propiedades y el análisis e interpretación de gráficas sencillas a partir de la experimentación directa mediante ejemplos y situaciones cotidianas, introduciéndose además de manera secuencial una transición hacia el modelo microscópico a través del concepto de átomo, el elemento químico y la nomenclatura y formulación de compuestos químicos binarios. En tercero de la ESO, este bloque 2 se denomina los cambios y se centra en diferenciar entre los cambios físicos y químicos, abordando el concepto de reacción química e introduciendo los cálculos estequiométricos más sencillos. El bloque 3 está dedicado para ambos niveles al movimiento y las fuerzas. Se centra en el estudio del movimiento en relación con la fuerza y la velocidad de un cuerpo en relación al espacio y al tiempo.
En cuanto al concepto de fuerza, se centra en que los estudiantes sepan diferenciar entre los distintos tipos de fuerza y que reconozcan su papel en los cambios de estado, el movimiento y las deformaciones. El último bloque, dedicado a la energía, explora en segundo de la ESO los diferentes tipos de energía y la importancia de su uso racional. Y en tercero de la ESO se enfoca más en que el alumno sea capaz de explicar el fenómeno físico de energía y corriente eléctrica, que conozca las formas de generar electricidad y sea capaz de valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano. ¿Y cuál es el objetivo de ese trabajo? Bueno, pues en este caso quisimos determinar si existieron contenidos curriculares de física y química que no fueran adquiridos adecuadamente por los alumnos de segundo de la ESO debido a la docencia no presencial provocada por la pandemia de la COVID-19. Y para ello se tomó como referencia la tabla de contenidos curriculares de la Orden Educativa 362 del 2015 que acabo de indicar anteriormente. Además, se quiso conocer la percepción que los docentes tenían sobre la adquisición de competencias clave de sus alumnos y detectar también las posibles dificultades observadas al siguiente curso en los alumnos de tercero de la ESO cuando volvieron ya a la docencia presencial. Para ello, en el curso siguiente al del confinamiento, se llevó a cabo un cuestionario de respuesta cerrada a docentes de física y química que ese año impartían clase en el tercer nivel de la ESO. Y fueron 18 los docentes de distintos centros y localidades los que respondieron al cuestionario online a través de la aplicación de Google Forms. El cuestionario estaba formado por 16 preguntas orientadas a conocer los niveles que los docentes impartieron en el curso del confinamiento, conocer su percepción sobre la adquisición de las 7 competencias clave de los alumnos, determinar si sus conocimientos curriculares fueron los adecuados y detectar las carencias de segundo de la ESO debidas al confinamiento y las dificultades derivadas de ellas en el curso siguiente de tercero de la ESO. En cuanto al análisis de los resultados, podemos observar en primer lugar, que en este gráfico, que la mayoría de los encuestados durante la pandemia impartieron clase en tercero de la ESO, que es el nivel por el cual se les estaba preguntando, y además el 50% impartieron clase también en segundo de la ESO, lo cual nos indica que en el momento de ser encuestados conocían de manera actualizada el currículum académico exigido para ambos niveles. En cuanto a la percepción personal de los docentes sobre la adquisición de los alumnos de las 7 competencias clave establecidas por la LOMCE, a excepción de la digital, todas las competencias se vieron afectadas negativamente. Podemos verlo en el gráfico de la izquierda. La competencia matemática y en ciencia y tecnología con un 83%, la social y cívica con un 72% y la competencia de comunicación lingüística con un 67% fueron las que más empeoraron durante el confinamiento. Si bien la competencia matemática se puede considerar la más significativa para esta asignatura porque conlleva que los alumnos puedan resolver problemas y aplicar conceptos matemáticos a situaciones cotidianas, esta debe ir siempre acompañada de un correcto lenguaje matemático que permita que se puedan expresar correctamente y que puedan comprender los enunciados y la terminología adecuada. De igual modo, resulta también esencial potenciar la competencia social y cívica de los alumnos para que puedan relacionarse mejor y puedan adquirir un mayor bienestar personal, social y colectivo. Sin embargo, no todo es malo, lo vemos en el gráfico de la derecha. Digamos que esta situación excepcional también contribuyó a la mejora en el alumnado de la competencia digital con un 94% y a un desarrollo más moderado pero también positivo de la competencia de aprender a aprender con un 33%. Esto indica que probablemente los alumnos se volvieron más protagonistas de su experiencia de aprendizaje y hayan aprendido a usar de manera eficiente las herramientas tecnológicas. Por otro lado, dentro de los encuestados existen también discrepancias sobre si la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor ha mejorado o ha empeorado. Un 17% consideró que había mejorado y el 28% opinó lo contrario. El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor está relacionado con la capacidad del alumno para planificar el estudio y ser capaz de gestionarse. Y esto implica que se necesita cierta iniciativa y proactividad por parte del estudiante. Esto podría explicar por qué algunos docentes consideran que esta competencia se ha visto afectada de manera positiva y otros consideran que ha sido de manera negativa, porque depende de la propia capacidad emprendedora que los alumnos tuvieran en ese momento concreto de su aprendizaje.
En cuanto a los conocimientos adquiridos por la docencia, con la docencia online, pues prácticamente la totalidad de los profesores y profesoras consideraron que la situación de docencia no presencial tuvo unas consecuencias significativamente negativas para el aprendizaje de sus alumnos. Y además, absolutamente todos detectaron lagunas o faltas de conocimientos en determinados aspectos curriculares. Sin embargo, también es cierto que casi un 28% de ellos encontraron algún aspecto positivo o ventaja derivada de esta situación excepcional de confinamiento. Esto se podría relacionar con la mejora de la competencia digital de los alumnos. A continuación, voy a explicar de manera pormenorizada las carencias en los contenidos curriculares detectadas en los alumnos de segundo de la ESO durante el confinamiento que se encuentran relacionadas con las dificultades observadas en los contenidos curriculares del curso siguiente, tercero de la ESO. En cuanto al bloque 1, dedicado a la actividad científica, en tercero de ESO el 61% de los alumnos presentaron dificultades para manejar la notación científica y las medidas de magnitudes del sistema internacional. Este resultado concuerda con el porcentaje también elevado de estudiantes que en el curso pasado mostraron carencias en la interpretación de las unidades en el sistema internacional, 44%, y en factores de conversión y notación científica, 61%. Además, se observó que el 39% de los alumnos presentaron dificultades para comprender el método científico, y esto concuerda con lo indicado anteriormente referente al empeoramiento en el desempeño de la competencia lingüística y matemática en los estudiantes. En el bloque 2, denominado los cambios, un 72% de los docentes detectó dificultades en el aprendizaje del concepto de mol y molécula. Esto concuerda con el porcentaje también elevado de alumnos que presentaron carencias en el curso anterior referentes al conocimiento de la formación de iones, átomos y moléculas. La falta de base adquirida en segundo se vio reflejada al curso siguiente. Y además, también se detectó que el 61% le costaba realizar cálculos de masa y volúmenes en reacciones químicas sencillas. Como vemos, la competencia matemática se ve comprometida en este caso por una falta de base que los alumnos traían ya de cursos anteriores. Ya en los siguientes bloques 3 y 4 es donde los docentes detectaron mayor cantidad de carencias y dificultades. Probablemente esto se debe a que es muy posible que, siguiendo el orden establecido en el currículo, este bloque y el siguiente se impartirían ya mayoritariamente desde casa durante el confinamiento. En el bloque 3, destinado al movimiento y las fuerzas, se detectó que al menos el 83% de los alumnos, tanto de segundo como de tercero, les fue muy difícil diferenciar entre velocidad media e instantánea y no fueron capaces de realizar adecuadamente cálculos referentes a velocidad, posición, trayectoria y desplazamiento. Además, más del 50% les costó reconocer y comprender el papel de las fuerzas y la ley de Hooke. Y eso se corresponde también con amplias dificultades en tercero de la ESO a la hora de conocer las fuerzas relacionadas con los distintos tipos de cargas eléctricas. En cuanto al estudio de los conceptos relacionados con la electricidad y circuitos eléctricos, que engloba un poco los bloques 3 y 4, se detectaron valores comprendidos entre el 50 y el 30% aproximadamente. Este porcentaje, aunque también es elevado, no llega al 83% que veíamos en el bloque anterior. Y en este caso, es probable que las posibles dificultades del alumnado no se hayan debido solo a las carencias de aprendizaje durante el confinamiento, sino al hecho de que se trata también de conceptos nuevos que ven por primera vez en la asignatura. De hecho, resulta llamativo que en este último bloque, a pesar de no haberse estudiado con anterioridad, las carencias identificadas mostrasen unos valores menores a los detectados en el bloque 3. Esto podría ser debido a que parte de estos conceptos ya le resultasen familiares por haberlos estudiado previamente en la asignatura de tecnología de primero de la ESO. Por último, y para concluir, con este trabajo hemos buscado identificar de manera tangible las competencias y contenidos curriculares concretos que se vieron afectados por la docencia durante el confinamiento y que, por tanto, deberían ser reforzados en los cursos posteriores. De esta manera, concluimos que fueron la competencia matemática y la competencia lingüística las más afectadas negativamente. Sin embargo, gracias a esta experiencia, la competencia digital se vio ampliamente favorecida. Además, todos los docentes detectaron carencias y lagunas de conocimientos en sus alumnos, y partiendo del currículo establecido en la orden educativa del 11, hemos detallado los contenidos curriculares de segundo y tercero de la ESO que necesitarían ser reforzados para evitar estas lagunas de conocimiento. Bueno, eso es todo. Quedamos a vuestra entera disposición en el entorno virtual para cualquier duda o cualquier pregunta que os pudiera surgir.
Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos virtualmente en el Congreso. Un saludo.